Ujú. Las piedras podían hablar porque para Dios todo es posible. Así es. Si nosotros no cumplimos el mandato de ir y predicar el Evangelio, Dios se va a valer de otro medio, pero Él va a alcanzar esa alma. Ahora, si la alma acepta o rechaza, eso ya está en cada alma. Eso está en la decisión de cada uno. Pero Dios no va a dejar sin oportunidad de salvación ni al más ínfimo, ni al menos importante. Todo el mundo tiene la oportunidad de ser salvo. Lo triste es que no todo el mundo quiere ni acepta. Dios lo pone de esta manera. Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30. Dice el versículo 15 en adelante. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Dios está llamando por testigo al cielo y a la tierra. Dice que vengan los testigos y ellos van a ser mis testigos si yo no te di la oportunidad. Llamo al cielo y a la tierra por testigo hoy contra vosotros, que hoy os he puesto la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es la vida para ti. ¿Quién es la vida? Dios es la vida. Y si nosotros le amamos a Él, le obedecemos, escuchamos su voz, le seguimos a Él, vamos a tener vida. Nuestro primer versículo que leíamos, ¿no es cierto? Nos habla de esos dos caminos y nos dice, yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. El Señor no quiere que ninguno se pierda. ¿Saben cuál es la voluntad de Dios? Vamos a leerla. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que realmente Dios quiere? El apóstol San Pablo le escribe a Tito. A ver, vamos a leer primero Timoteo y después Tito. Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo 2, versículo 3 y 4. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué quiere Dios? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere Dios? ¿Quiere Dios que alguno se pierda? Así mismo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cuántos se van a salvar? Si Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ¿cuántos se van a salvar? ¿Es Dios todopoderoso? ¿Ustedes creen que Él es todopoderoso? Y si Él quiere que todos sean salvos, ¿no tiene el poder de salvar a todos? ¿Y por qué no puede? Entonces no es todopoderoso. Sino, ¿hay algo que Dios no pueda hacer? Acabamos de leer, escoge pues la vida para que vivas. Dios con todo su poder, con toda su omnipotencia, hay algo que Él no puede hacer. Y lo que Él no puede hacer es salvar ni un solo
ser humano, ni una alma que no quiera ser salva. Dios no puede salvar a nadie que no se quiere salvar. Para salvarme yo tengo que querer, tengo que aceptar, tengo que recibir la salvación que Dios me ofrece. Dios no me pone un gun, no me pone una pistola delante para decir, vas a salvarte. Pero ¿y por qué si Él es amor no salva a todo el mundo? Él nos da la oportunidad de escoger. Y de nosotros depende si queremos aceptar o rechazar ese amor. Hay dos caminos. Nosotros escogemos. Un camino lleva a la vida, el otro lleva a la pérdida. Yo he puesto hoy delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú. Ahora, ¿en qué consiste escoger la vida? Ya vimos que la puerta de entrada es ¿quién? Es Cristo. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pregunto, para ser salvos, ¿hay que pertenecer a la iglesia? ¿No? Bueno, dice que añadía a la iglesia los que deben de ser salvos. Cada día añadía. Pregunto, ¿para ser salvos hay que bautizarse? ¿Qué problema? Hoy no nos ponemos de acuerdo en ninguna de todas las preguntas, ¿verdad? ¿Para ser salvo se tiene que bautizar una persona? ¿Eh? No se bautizó y va a ser salvo. Ah, y entonces. Entonces quiere decir que todo el que no tenga oportunidad y no se bautice, se va a salvar. Y los que nunca creyeron en Jesús porque ni siquiera oyeron de hablar de Él. Ah. Qué interesante, ¿verdad? Vamos a ver un texto muy interesante en el libro de Romanos en el capítulo 2. Romanos capítulo 2. Dice el versículo 11. Porque Dios no hace acepción de personas. No hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también ¿qué? Perecerán. Los que sin ley, ¿qué quiere decir sin ley? Que no conocieron la ley de Dios, no conocieron su voluntad, no tuvieron una Biblia para conocer lo que tú y yo conocemos. Los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Pero los que bajo la ley pecaron, bajo la ley serán juzgados por esa misma ley que conocieron. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley que serán justificados. Porque cuando los gentiles, los paganos, que no tienen el conocimiento de la ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Así que, hermanos, hay un día del juicio y Dios va a juzgar a cada persona. El que tuvo conocimiento, Dios lo va a juzgar por ese conocimiento. Si yo conocí la voluntad de Dios, si conocí su palabra, por la palabra voy a ser juzgado. Si conocí la ley de Dios, esa ley me va a juzgar. Pero si no la conocí, ¿qué dice?
su conciencia les es ley para ellos. Hermanos, todo ser humano sabe por su conciencia, le dice, esto no está bien. Hay algo dentro de nosotros. Como hablábamos hace un rato, como los animales tienen un instinto que los lleva de vuelta. Miren las mariposas esas que vienen aquí a Monterrey, ¿no es cierto? Y luego se van hasta Michoacán. Y esos animalitos tan ínfimos que se los lleva el viento, son una plumita que vuela y sin embargo recorren miles de kilómetros y van al mismo lugar. ¿Y cómo llegan hasta allá? Y saben, la mariposa solo vive una temporada. No puede decir, es que una mariposa que ya hizo el viajecito les enseñó cómo ir. Porque todas mueren y las que hacen el viaje de regreso a donde estuvieron sus progenitores, nunca estuvieron allá. Son los descendientes, pero no hay nadie que las guíe. No hay una mariposa que diga, síganme a mí que yo ya estuve y sé cómo llegar. ¿Y cómo llegan al mismo lugar? Hay algo en la naturaleza de esos animalitos tan ínfimos que son insectos que vuelan, que los lleva de vuelta al lugar donde sus padres nacieron. Y si Dios hace eso con unas maripositas, ¿qué no hará con nosotros que tenemos conciencia y tenemos razonamiento? Todo ser humano que nace en el planeta Tierra trae una conciencia que le dice lo que es bueno y lo que es malo. Aún el que se crió por allá, por en medio de la selva en el África, él sabe lo que es bueno y lo que es malo. Puede ser que no sepa que hay que guardar el sábado, porque eso nadie se lo enseñó. Pero sí sabe que es malo robar. Y si no supiera, ¿por qué todo el mundo se esconde para robar? Hasta el niño cuando hace algo malo sabe que hizo lo malo. Cuando hizo algo que no tenía que hacer, se esconde. ¿Y quién le dijo que hizo lo malo? ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo a Adán? ¿Cómo supiste que estaba desnudo? ¿Comiste? Es que tuve miedo y me escondí, dijo Adán. ¿Y por qué tuvo miedo y se escondió? Porque él sabía que había hecho lo malo. Eso viene ya intrínseco en el mal y en el bien. Eso es parte de la manera como Dios nos hizo, como Él nos creó, nos dio una conciencia. Y aquí dice que la persona que no conoció la ley de Dios va a ser juzgada por su conciencia. ¿Su misma conciencia lo va a condenar o su misma conciencia lo va a qué? Bueno, no, lo va a salvar Cristo. Lo va a justificar su conciencia. Pero Cristo es el único que puede salvar. Ahora, habiendo visto esto, nos damos cuenta cuán importante es conocer el camino de Dios. Porque cuanto más conocimiento tengamos, más oportunidad tenemos de seguir esa luz. Sin embargo, una persona idólatra no se va a salvar. Porque la Biblia dice que los idólatras no van a heredar el reino de Dios. Aún aquel que adoró los ídolos, hubo un momento en su vida que su conciencia le dijo, ¿qué estás haciendo postrándote delante de un pedazo de palo, pidiéndole a una piedra? ¿Saben ustedes? Que en la vida de todos los seres humanos viene ese momento de realización, ese momento del fogonazo de la luz, que la persona está postrada delante de este pedazo de madera y la conciencia le dice, ¿qué estás haciendo ahí? ¿A quién le estás pidiendo? ¿Tú crees que ese pedazo de palo te va a dar lo que tú le estás pidiendo? Si la persona reacciona y dice, ¿qué estoy haciendo? Y sigue esa luz que Dios le dio, ya no va a ser idólatra. Pero si siguen lo mismo, tuvo su oportunidad y la rechazó, la perdió. ¿Se dan cuenta cómo funciona esto? No es que nos vamos a salvar en lo malo.
Dios nos da la oportunidad. Ahora, para cada uno su luz. Y el Señor va a tomar en cuenta dónde cada persona nació, dónde se crió, qué oportunidad tuvo para salvarse o para perderse. Miren, por ejemplo, dice aquí en el libro de Salmo, en el Salmo 86, otro 87, otro texto muy interesante como el de Romanos. El de Romanos dice que vamos a ser juzgados los que tuvimos conocimiento por ese conocimiento. Los que tuvimos la Biblia, por la Biblia vamos a ser juzgados. Los que tuvimos la ley, por la ley de Dios vamos a ser juzgados. Porque tuvimos el conocimiento. Y el que no lo tuvo va a ser juzgado por la luz que Dios le dio en su conciencia. Pero miren este texto del Salmo 87. Dice el versículo 4 y 5 y 6. Dice, yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. Dios dice, ¿quién era Rahab? Era una prostituta que vivía ¿dónde? En Jericó. Les pregunto, ¿cuántos de Jericó se salvaron? Nomás ella. Nomás ella y su familia, hermano. Toda la ciudad de Jericó fue destruida. Eran todos idólatras. Ella se había criado en esa idolatría. Pero Dios le dio la oportunidad como le dio a todos los demás. Y ella aceptó esa oportunidad. Y cuando vinieron los espías los escondió porque ella dijo, no es justo lo que le están haciendo estos hombres. Y Dios vio su sinceridad. Y cuando vino la destrucción dijo, vamos a darle la oportunidad a esta. Y salvó a Rahab y a su familia. Dice, yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. También en Babilonia, el centro de la religión falsa, el centro de la idolatría, Dios tiene hijos suyos allá en Babilonia. Y luego dice, he aquí Filistea y Tiro y Etiopía. Este nació allá, me acordaré, dice el Señor. Cuando Él pase revista y cuando Él haga el juicio y se abran los libros, Él va a decir, un momentito, a este no lo podemos juzgar de la misma manera que a este que nació en Fresno y tenía la iglesia a la vuelta de la esquina y tenía la Biblia a su mano. Si no la leyó, fue porque no quiso. Pero este nació en Etiopía y este otro nació en Filistea y este otro nació en Tiro y este nació en Sión. Ese tiene más conocimiento, fíjense. Y de Sión se dirá, este y aquel nacieron en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació aquí y este nació allí. Qué interesante, cuando Dios hace cómputo y hace juicio, Él va a tomar en cuenta de dónde cada persona vino y la oportunidad que tuvo de conocer. Cuanto más oportunidad tenemos, tanto más que o nos vamos a salvar. Depende de nuestra decisión. Cuanto más oportunidad, más responsabilidad. ¿Entendemos? Más luz, más nos va a pedir Dios. Porque cada uno va a ser juzgado según la luz y el conocimiento que tuvo. Por eso es que Dios es justo. Él no puede juzgar de la misma manera a uno que nació en Etiopía, allá en el África, y a otro que nació en América. Porque aquí tuvimos más oportunidad de conocer. Ahora, lo que decide el destino no es dónde nací, no es el ambiente en que me crié. Lo que decide mi destino eterno no es los padres que tuve, no es la religión que me dieron. Puedo haber nacido en Babilonia y todos los babilonios eran idólatras. Y sin embargo, de Babilonia sacó Dios a Abraham. ¿Sabían ustedes que Abraham también era adorador de los ídolos?
¿Ustedes sabían eso? Vamos a leer en el libro de Josué. Josué es el 6º libro de la Biblia. Josué, en el capítulo 24, dice el versículo 14 y 15. Josué 24, versículo 14 y 15. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres del otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escoged hoy a quien sirváis. Otra vez esa palabrita, escoged, elegid. Escoged hoy a quien sirváis. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. Ahora, hermanos, ¿ustedes saben cómo se le llamaba a Abraham? ¿Qué apodo tenía Abraham? Sí, le llegaron a llamar el amigo de Dios, pero antes lo conocían como Abraham el Hebreo. De ahí viene el nombre hebreo. Los hebreos vienen por el apodo que le pusieron a Abraham. ¿Y saben lo que quiere decir hebreo? ¿Alguno de ustedes sabe? Abraham el Hebreo. A ver si encuentro yo por aquí algún texto que mencione esto. Está en el mismo libro de Jueces. No lo recuerdo de memoria, no voy a tomar el tiempo de buscarlo, pero dice, se le llama Abraham el Hebreo. La palabra hebreo viene del vocablo justamente hebreo, valga la redundancia, es un idioma también el hebreo. Y en hebreo se dice abiru, hebreo, abiru. ¿Y saben lo que quiere decir abiru? O Jabiru, hebreo, de ahí viene. Quiere decir el del otro lado del río. Eso es lo que quiere decir literalmente hebreo, el que viene del otro lado del río. Porque Abraham venía del otro lado del río. Por eso aquí en Josué, versículo 24 dice, escoged ahora quién sirváis. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Es interesante porque Abraham tuvo que cruzar el río para llegar a Palestina, ¿verdad? También los israelitas cuando vinieron de Egipto, tuvieron que cruzar el mar primero y después el río Jordán para cruzar el río y llegar a la tierra prometida. Todos nosotros tenemos un río que cruzar. Y nosotros hacemos la decisión. Sí, algunos dicen sí, porque cruzaron el río Bravo, ¿verdad? O el río Grande. Vinieron del otro lado del río. Yo también vine del otro lado del río. Casi todos los que estamos aquí en esta noche venimos del otro lado del río también. Pero Dios dice, escoged a quién serviréis. Abraham servía a los dioses paganos. ¿Saben de dónde llamó Dios a Abraham? ¿De dónde lo llamó? De Ur de los... ¿Y qué era Caldea? Babilonia. Dios llamó a Abraham a salir de Babilonia. Le dijo, eso está en Génesis, en el capítulo 12, le dijo a Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela. Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Abraham tuvo que abandonar
su tierra en que nació, tuvo que abandonar su nación, tuvo que abandonar su familia, sus parientes, sus amigos, tuvo que abandonar incluso la casa de su padre. ¿Saben que la Biblia dice que el padre de Abraham, Taré, era adorador de los ídolos? Eran idólatras, se postraban delante del sol, de la luna, de los astros, eran paganos idólatras. Pero Dios le dio la oportunidad a Abraham como se le da a todos los demás. Y Abraham aceptó esa oportunidad y estuvo dispuesto a obedecer a Dios. Dios se le apareció y le habló. A todos nosotros en algún momento de la vida, también Dios nos habla. Nadie aquí puede decir, ni nadie va a poder decir en el día del juicio que Dios no le dio la oportunidad. Todo ser humano, miren, cuando Dios abra los registros de los libros en el cielo y llame a cada persona, no va a haber un ser humano de todos los que han pisado el planeta Tierra, de los que han nacido en este mundo, que pueda decir, yo nunca tuve la oportunidad de conocer a Dios. Porque Dios le va a decir, ¿te acuerdas? En tal día. ¿Te acuerdas aquel día que tuviste aquel accidente? Y que yo te llamé. ¿Te acuerdas aquel día que aquella persona llegó a tu casa y te ofreció? ¿Te acuerdas aquel día cuando fuiste a aquella iglesia y escuchaste un llamado de Dios? Yo te estaba llamando. ¿Te acuerdas? Ah, sí, pero es que yo no pensé que era tan importante, Señor. Si yo hubiera sabido que de verdad esto era de vida o muerte, quizás lo hubiera aceptado. Y Dios dice, yo te di la oportunidad. No puedes decir delante de mí que no te quise salvar. Cada persona recibe la oportunidad en algún momento de su vida. Todo ser humano que se salve